mismo tiempo. Bueno, ahora sí, ya está, debe estar grabando y ya debe estar todo. Bien, ¿ok? Entonces, bueno, el problema dice, óxido de magnesio se puede reducir con silicio para formar magnesio metálico y dióxido de silicio, de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces, pues básicamente el silicio es más afín al oxígeno, entonces el magnesio se reduce, genera el magnesio metálico y obtenemos dióxido de silicio. Si se agrega a un reactor 120 kilogramos de silicio y 100 kilogramos de óxido de magnesio, ¿cuál es la masa producida de magnesio y la masa de silicio remanente? ¿Ok? Entonces, remanente, pues es lo que nos va a quedar, ¿no? Lo que no reaccionó. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que harían ustedes? ¿Qué se les ocurre por lo que deberíamos empezar? ¿Balancear la reacción? Sí, debería ser lo primero que hagamos. Vamos a balancearla rápidamente. ¿Cómo quedaría? 2, ajá, 1 de silicio, ujú, Dos. 2 de magnesio y dióxido de silicio, 1 también, ¿no? Ok, está bien. Entonces ya balanceamos la reacción. Ahora, lo que queremos calcular, pues básicamente es cuánto producimos, ¿no? Y cuánto nos sobra. Por lo tanto, necesitamos calcular algo que es la cantidad de materia que tenemos, ¿no? Dentro de nuestro proceso. Entonces, déjenme nada más, lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a ponerle, bueno, mira, aquí está, escritorio. Lo voy a poner a punto. Y hoy es 19, 24. Creo que 19, 24. No, mejor sí. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar calculando la cantidad de óxido de magnesio y de silicio que tenemos. Ujú. Cantidad de sustancia, o sea, lo que necesitamos es los moles, porque es lo que va a reaccionar. ¿Ok? Eh, Vamos a ponerle estequiométrica. Pues, ¿cómo calculamos eso? Pues sabemos cuánto vamos a meter de cada uno. Entonces, partimos de 100 kilogramos de óxido de magnesio. Pues, para convertirlo a cantidad de sustancia, ¿qué usamos? Para pasar de masa a cantidad de sustancia. ¿Qué nos relaciona la masa y la cantidad de sustancia? La masa molar. Y nosotros ya vimos que podemos usar esa masa molar como unidades molares para no tener que pasar esto a gramo y luego a mol. Podemos usarle directamente kilogramos mol. ¿Cuál es la masa molar del óxido de magnesio? 40,3. Ok. Los 40,3 kilogramos de óxido de magnesio nos van a producir un kilogramo mol. ¿Ok? Vamos a mantener la misma relación que la masa molar, pero con unidades molares, ¿no? Con unidades másicas distintas. ¿Esto cuánto les da?
2.488 kilogramos mol de óxido de magnesio. Ahora vamos a hacer lo mismo con el silicio, ¿ok? Los de silicio, tenemos 120 kilogramos de silicio y vamos a usar también su masa molar para obtener la cantidad de sustancia a la que corresponde. ¿Cuál es la masa molar del silicio? ¿28? ¿Ok? ¿Cuántos mol tenemos? ¿Cuántos kilogramos mol de silicio? ¿Cuánto les da? 4.285. Ok. Ahora, esta sería la cantidad de sustancia. En esta relación estequiométrica lo que nos está diciendo es que 2 kilogramos mol reaccionan con 1 de silicio. Así, viéndolo, ¿cuál sería el reactivo limitante y cuál sería el reactivo en exceso? Pues así de bote pronto, pues este es un poquito más de 2. Es un poquito más de 2, debería ser con un poquito más de 1. Y este son 4. Entonces el silicio es el reactivo en exceso. Tenemos más silicio del que requerimos estequiométricamente. ¿Sí? Esa parte está clara. También pueden dividir este, lo que es la cantidad de sustancia que tienen entre el coeficiente estequiométrico de la reacción para ver cuál da más grande. El que da más grande es el que está en exceso y el que da más pequeño es el que está limitante, ¿no? ¿Sale? ¿Nos vemos? Entonces, en este caso, pues el silicio debe ser el que está en exceso. ¿De eso alguna duda? Para identificar reactivo limitante y reactivo en exceso. Hay veces que es un poco más difícil porque da más cercano, ¿no? En este caso, pues sí es un exceso muy grande, ¿no? Pero si nos diera un poquito más cercano al valor estequiométrico, a lo mejor sí tendríamos que verificar cuál es limitante y cuál es exceso. Pero aquí, pues sí es muy, mucha la diferencia con con la cantidad que requerimos estequiométrica. Entonces, ¿tienen alguna duda de esta parte? ¿Queda claro eso? Hasta aquí. Ok. Pues ya que ya tenemos esto. Ahora, ya identificamos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Cuando tenemos reactivo limitante y reactivo en exceso, todos los cálculos estequiométricos los hacemos considerando el reactivo limitante. ¿Ok? En este caso, lo vamos a realizar considerando este. ¿Ok? Entonces, voy a partir de esta cantidad de óxido de magnesio. ¿Por qué? Porque tengo silicio suficiente para llevar a cabo completamente la reacción. Por lo tanto, puedo calcular cuánto silicio requiero, cuánto magnesio produzco y cuánto dióxido de silicio produzco también. ¿Ok? Entonces, para eso, pues usamos los coeficientes estequiométricos de la reacción. Entonces, sabemos que 2 kilogramos mol de óxido de magnesio van a reaccionar con 1 kilogramo mol de silicio. Por lo tanto, ¿cuántos kilogramos mol de silicio requerimos para la reacción? ¿Cuánto les da esto? Sí, ¿no? 1.2, ajá. 1.24. Entonces, este es el silicio que va a reaccionar. ¿Ok? Bueno. Entonces, de la misma manera, pues podemos calcular cuánto magnesio producimos.
2 kilogramos de óxido de magnesio producen 2 kilogramos mol de magnesio. Sería lo mismo que tener a 1, por lo tanto, pues aquí tendríamos 2.481, ¿ok? Y de dióxido de silicio, como la relación estequiométrica es 2:1, como es el caso del silicio, pues de dióxido de silicio también voy a producir 1.245, ¿no? Kilogramos mol de dióxido de silicio. Ahora yo medir mol, pues lo tengo un poquito difícil. Entonces lo que vamos a hacer es convertir a masa esto, ¿ok? Vamos a convertirlo a masa. Entonces para eso pues partimos de, que es la masa molar. Digo, la cantidad de sustancia que tenemos. Y otra vez usamos la masa molar para regresar a unidades básicas. Entonces, 1 kg/mol de silicio, me habían dicho que son 28 kilogramos de silicio. ¿Ok? Magnesio. Entonces, 1 kg/mol de magnesio. ¿Cuál es la masa molar del magnesio? ¿24.3? ¿Ok? Y del dióxido de silicio, 60. Ok. Pues, ¿cuántos kilogramos de silicio reaccionan? 34.73 kilogramos de silicio. ¿Cuántos kilogramos de magnesio producimos? 60.28. ¿Y cuántos de dióxido de silicio producimos? 74.43 kilogramos de dióxido de silicio. Ahora, lo que nos preguntan es cuánto magnesio se produce, pero también nos preguntan cuánto silicio nos queda después de la reacción. Y entonces, para saber cuánto silicio nos queda, pues tenemos que saber con cuánto iniciamos, ¿no? Entonces, el silicio remanente, vamos a poner la masa de silicio remanente, es igual a la masa de silicio que entra menos la masa de silicio que reacciona. Vamos a ponerle estequiométrica. Con este. Y entonces van a ser los 120 kilogramos de silicio que teníamos originalmente, menos los 34.73 kilogramos de silicio que reaccionaron. ¿Cuánto nos queda entonces de silicio?
tras la reacción. $85.27 kilogramos de silicio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues es esta. ¿Ok? Pues vamos a ponerle aquí todos los cálculos. Silicio producido. Y convertimos a masa. Masa. Calculamos el remanente. Listo. Entonces, ¿alguna duda del problema? ¿No? ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra duda de la tarea? Ahora, aquí pues es una forma de hacerlo, ¿no? Hay más formas de hacerlo. Principalmente lo que hace que ahorita esta solución pues se vea relativamente corta, pues es que usamos las unidades molares. No pasamos a gramos y luego a mol y luego otra vez a gramos y luego otra vez a kilogramos. Entonces, como estamos usando las unidades molares, pues queda un poco más compacta la solución. Pero si hubieran hecho el camino largo, pues debe darles lo mismo, ¿no? Que en este caso. También, ¿qué otra cosa? Otra cuestión. Pues aquí a lo mejor lo difícil pues era ver lo del silicio remanente y ver cómo identificar el reactivo limitante, eh, que pues hay que verlo con los coeficientes estequiométricos, cuánto va a reaccionar de cada uno. Pues al momento de calcular con por ejemplo, los términos fuente, vemos que el silicio requerido pues es más bajo del que tenemos. También es una forma de hacerlo. Si hubiéramos calculado estos términos de la reacción con este de silicio, hubiéramos visto que nos faltaba óxido de magnesio. Entonces también se hubiera podido identificar en ese punto el término fuente. ¿Qué más? Creo que nada más, serían todos los detalles de de este problema, ¿no? Que balanceen, identifiquen reactivo limitante y reactivo en exceso en caso de que lo haya, que calculen con el reactivo limitante la estequiometría de la reacción, que en este caso pues lo vamos a trabajar en masa porque es lo que podemos medir más fácilmente y bueno, que el remanente pues va a ser del que tenemos, del que partimos, menos el estequiométrico. Entonces, ¿alguna duda del problema? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda de la tarea? ¿No? ¿Ya todo claro? Entonces vamos a ver. Pues si ya no hay dudas de la tarea, pues continuamos, ¿ok? Mm, continuamos. Este apunte de todas maneras, se los mando y pues ya para que se los comparto para que lo tengan al ratito. Ahí donde están, se me fueron. Aquí están. Ok. Pues vamos a continuar donde nos quedamos. Allá deben estar viendo. Sí, ya está bien. Ok, entonces bueno. Estamos viendo la unidad 2 y empezamos pues haciendo o viendo una serie de conceptos previos cuyo objetivo pues es que tengamos homogeneidad en lo que sabemos para que al momento de hacer los balances pues no tengamos eh, pues contratiempos, ¿no? Que todos estemos en la misma sintonía y pues que todos manejemos los conceptos de una manera similar.
Habrá algunos que lo sepan ustedes a mayor o menor profundidad, pero bueno, en lo que vimos en general, pues fueron las dimensiones, que esas las vimos para poder identificar los sistemas de unidades y poder realizar composiciones, conversión de unidades. Vimos composición química, ley de los gases ideales, cómo usarla, un poquito de estequiometría y reacción química y reactivo limitante en exceso, y vimos unidades molares. Ahorita en el problema que acabamos de hacer de tarea, pues venían involucrados todos estos, ¿no? Necesitábamos aplicar un poquito de estequiometría, un poquito de reacción química, ver reactivo limitante y en exceso, y si usábamos unidades molares, pues nos ayudaba a que fuera más corto. No es necesario, las unidades molares no son una cosa que tengan que usarse sí o sí, pero sí nos ayudan, sí nos hacen más fácil la tarea cuando estamos trabajando con cantidades grandes. Bueno, esta era lo que es la bibliografía. Y bueno, vimos algunos ejemplos de cómo calcular composición química, convertir entre distintos tipos de composición química, aplicar la ley de los gases ideales, un poquito de estequiometría, un ejemplo de reactivo limitante. Y en general, pues vimos todos los conceptos previos. ¿De esto alguna duda hasta aquí? ¿O de la unidad 1? Algo se movió. Pues, ¿alguna duda de momento? ¿O de momento todo bien? Pues parece que no. Es que no. Pues vamos a continuar con el siguiente tema, que va a ser la ley de conservación de la materia. Em, Ustedes ya deben haber oído de la ley de conservación de la materia en su forma más general, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la forma más básica, ¿no? La podemos reescribir un poquito más específica, como que la masa de un sistema permanece invariable, cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él, ¿no? En este caso estamos hablando de un sistema cerrado. Entonces vamos a mantener la misma masa dentro del mismo, siempre y cuando no haya interacción con el ambiente o alguna cosa extraña, ¿no? Pero si nuestro sistema está bien definido y bien controlado, no vamos a tener pérdidas de materia. Eh, y bueno, un poquito todavía más general es que en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Ahora, aquí dice, es un poquito más específica para quitarnos de encima dos detalles en los cuales no se cumpliría, y es que si el sistema es abierto, pues puede haber intercambio de materia con los alrededores, pues por ahí a lo mejor la masa del sistema varía a lo largo del tiempo. Vamos a ver algunas cuestiones en las cuales es importante considerar eso. Y la otra es que es reacción química ordinaria. Y en ese aspecto, lo único que hay que considerar es que si tenemos una reacción nuclear, hay que considerar la equivalencia de masa a energía, y en ese caso pues se sigue cumpliendo la conservación de materia, pero está anclada a la conservación de energía. Entonces va a ser igual, se va a seguir cumpliendo, no es que creemos materia de la nada o que desaparezcamos materia de la nada, simplemente es que va a haber una transformación entre materia y energía que tenemos que considerar. Bueno, entonces cualquiera de las formas en la que encontremos la ley de conservación de la materia, a nosotros lo que nos va a importar ahorita es que esa es la base para realizar los balances macroscópicos de materia. ¿Por qué? Porque a partir de ella podemos balancear las cosas, como ya habíamos dicho en una clase donde me habían dicho que balancear pues era igualar dos lados de un objeto, de una ecuación. Pues en este caso, balancear justamente implica lo mismo, que queremos que la materia que entra al sistema sea igual a la materia que sale del sistema. Pues básicamente eso es lo que vamos a hacer, simplemente es lo único
que van a ver en toda la línea de procesos es igualar los dos lados de una ecuación, que lo que entra sea igual a lo que sale. Tiene sus complicaciones porque más que nada, pues conforme vayan viendo los temas, pues tienen que entender muy bien la relación entre esas ecuaciones que nos van a representar el universo y la física del problema que tenemos enfrente. En nuestro caso, pues como van a ser balances macroscópicos, las ecuaciones son relativamente sencillas. Simplemente hay que ver por dónde entra cada sustancia y dónde va a salir. En ese caso, pues, de esa manera vamos a balancear, vamos a conservar la materia dentro de nuestro sistema. Ya más adelante, pues, van a haber ecuaciones diferenciales, van a haber algunos mecanismos de transporte, entonces, puede ser que se asusten, pero no tengan tanto miedo. O sea, en realidad la serie de procesos simplemente es que vean que lo que entra es igual a lo que sale, no tiene mayor ciencia, hay que simplemente aplicar eso, ¿no? Ok. Entonces, ya que dijimos que la ecuación de balance, en este caso macroscópico de materia, se va a fundamentar en la ley de conservación de la materia, pues vamos a ver cómo la utilizamos para analizar el proceso, cómo hacemos ese balance de materia, ¿no? Entonces, bueno, em, lo que obtenemos a partir de los balances de materia es información del proceso. ¿Para qué queremos información del proceso? Porque como ingeniero de procesos lo que queremos hacer es diseñar el proceso, analizar el proceso, optimizar el proceso. Entonces, todas esas decisiones que vamos a tomar sobre la operación del proceso o el diseño del proceso, pues tienen que estar fundamentadas en entender cuál es la física del proceso. Si nosotros entendemos qué es lo que gobierna nuestro proceso, podemos hacerle cambios al mismo para mejorarlo. Eh, el objetivo del balance macroscópico es que tengamos información. Entre más información tengamos, mejor vamos a poder tomar decisiones sobre ese proceso, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener a partir del balance, pues pueden ser masas, puede ser cantidad de sustancia, que son los números de moles, podemos obtener flujos másicos o flujos molares en caso de que tengamos esa cantidad de proceso por unidad de tiempo. Podemos obtener composiciones químicas de todas las corrientes que participan en el proceso y términos fuente de las reacciones químicas que pudiera llevarse a cabo dentro del proceso, ¿no? Si lo tenemos, bueno, más adelante vamos a ver, si lo tenemos anclado a que cambia con el tiempo o no está completamente aislado, también podemos obtener cierta información que es la acumulación de materia que va a tener el proceso, pero eso sale del alcance del curso, ¿no? Ok, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para aplicar la ley de conservación de la materia en un sistema y por lo tanto hacer un balance de materia? Pues lo primero es que si ven en la definición, en la que es un poquito más extensa, pues nos dice que necesitamos un sistema aislado. Y tener un sistema aislado implica que nosotros vamos a definir ese sistema. Definir el sistema es una parte muy importante de lo que sería estudiar el universo mediante termodinámica, que si se acuerdan al principio en la unidad 1, habíamos dicho que cuando un sistema está en equilibrio, lo estudiamos con termodinámica, cuando está fuera del equilibrio, lo estudiamos con fenómenos de transporte. No es al 100% siempre, pero de manera general, ¿no? Entonces, bueno, para estudiarlo, estamos haciendo una aproximación que se basa en la termodinámica, en la cual vamos a aislar ese sistema de los alrededores. ¿Cómo lo aislamos de los alrededores? Mediante fronteras. Y esas fronteras, pues, nosotros las tenemos que conocer, tenemos que considerar hasta dónde va a llegar mi balance. No puedo hacerlo infinito, ¿no? Que tomemos en cuenta pues todo el universo. Tenemos que acotarlo a algo que sea posible de estudiar. ¿Ok? Y básicamente lo que nos dice la ley de conservación de la materia, pues es que la masa que entra
tiene que ser igual a la que sale. Simple y sencillamente. Eso es lo que vamos a nosotros calcular, que lo que entra va a salir en mi sistema. ¿Dudas hasta aquí de la ley de conservación de la materia o de lo que les estoy explicando? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? Entonces, lo único que queremos hacer es que esta sea igual que esta. Y de esa manera se cumple la ley de conservación de la materia y está balanceado mi sistema, ¿no? Ahora, no siempre es tan sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a ver este ejemplo donde tenemos un horno de arco eléctrico. Pues un horno de arco eléctrico básicamente es un reactor siderúrgico en el cual vamos a fundir metal. ¿Cómo lo fundimos? Mediante electrodos de grafito que generan arcos, y esos arcos eléctricos generan temperaturas muy elevadas que se van a transferir a un metal y lo van a fundir. En este caso va a ser acero. Entonces de acero fundido, nosotros pues lo procesamos y lo obtenemos pasando por el horno, ¿no? Básicamente podemos partir de chatarra o de hierro esponja para generar una aleación más grande, ¿no? Un baño metálico de mayor dimensión. El objetivo pues sería básicamente eso, partir de pedacitos de sólido a tener mucho líquido homogéneo y de esa manera pues poder solidificarlo y obtener nuevas piezas. Aquí pues tenemos una puerta de carga en la cual abrimos y cargamos ciertos materiales. Pues vamos a cargar chatarra de acero normalmente. Vamos a considerar que cargamos chatarra de acero. Esa chatarra de acero va a tener hierro, silicio y manganeso y carbón. Esos serían los constituyentes principales. Además está abierta a la atmósfera porque no podemos como aislarlo totalmente. Es un sistema muy grande, si lo aislamos con vacío pues sería muy costoso. Entonces, básicamente, pues está abierto a que va a entrar oxígeno y nitrógeno. Va a estar abierto a la atmósfera. Entonces, eso es lo que va a entrar en mi sistema. Un acero, chatarra de acero o hierro esponja, que sus mayores constituyentes son estos. Y va a estar abierto a la atmósfera, que es este aire. Y como es aire, pues tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, lo meto, lo fundo. Y dentro del horno ocurren varios fenómenos. El primero, pues, es que cambia de fase lo que es el metal sólido. Entonces, pues, de tener pedacitos de chatarra que a lo mejor tienen composiciones variadas, pasa a ser una sola masa de metal fundido que va a tener la misma composición. ¿De qué va a estar conformada? Pues de hierro, silicio, manganeso y carbono. Eso es lo que vamos a tener aquí abajo. Pero además, adentro del horno ocurre que como yo tengo oxígeno y aquí tengo elementos que son muy afines al oxígeno, se van a generar una capita de óxidos fundidos arriba del metal, que básicamente van a ser óxido de hierro, óxidos de hierro, óxido de silicio, óxido de manganeso. También se va a generar CO2, que es un gas. Entonces, cuando yo termino el proceso, pues sí voy a tener aire todavía, va a tener oxígeno y nitrógeno, porque está abierto a la atmósfera, y voy a tener también mi metal, ¿no? Que pasó de estar sólido a estar fundido. Pero además voy a tener estos óxidos, CO2, que se va a incorporar al gas. Voy a tener oxígeno, nitrógeno y CO2 en forma gaseosa. Y voy a tener estos óxidos de hierro, que pueden ser 2, óxido de hierro 3, la misma magnetita, dióxido de silicio y óxido de manganeso, y esos van a estar en la escoria, aquí flotando arriba del metal. Porque les digo, como tengo un sistema a muy alta temperatura, eso acelera la cinética de reacción y el oxígeno pues tiende a reaccionar con los metales y con el carbono, entonces me va a generar esos óxidos. Ahora yo metí esto, saqué esto mismo, pero además saqué otras cosas. Pues si yo me fijo aquí en mi ecuación general, pues yo metí una cierta cantidad de hierro y una cierta cantidad de oxígeno, pero aquí afuera no obtuve lo mismo, es decir, la salida va a ser menor porque parte se gastó en el oxígeno. Eso no quiere decir que se rompa
la ley de conservación de la materia, sino que tengo que considerar unas cosas que se llaman términos fuente. Y esos términos fuente, en el caso de la materia, están relacionados con la reacción química. Es decir, la transformación que podría la transformación que podría sufrir el material al interior del proceso, ¿no? Es algo que ocurre al interior. Entonces yo meto algo y aquí le pasa algo que al final no obtengo lo mismo. Eso es lo que está pasando aquí. Yo metí algo, aquí pasó algo y al final obtuve dos cosas distintas, ¿no? Entonces, algo pasó. Y ese algo lo tengo que cuantificar en mi ecuación de balance. Entonces voy a meterle más una G, que esta G son los términos fuente. Algunos les van a decir que se llama generación. No está tan bien decirle generación porque puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, tanto se puede estar generando o produciendo algo, como que se puede estar consumiendo. Pues ponerle generación, decirle generación, pues no es del todo correcto, pero bueno, lo podemos decir, ¿no? De todas maneras, yo les diré términos fuente a lo largo de la clase y pues eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, entra algo, adentro le pasa algo y afuera sacó algo, pero la suma va a ser seguir siendo igual a cero. Es decir, la materia se va a seguir conservando. Esas transformaciones yo las voy a cuantificar para que al final se cumpla la ley de conservación de la materia, porque estas reacciones químicas van a ser ordinarias, entonces no importa la cantidad de reacciones químicas que haya, se va a mantener la cantidad de productos y de reactivos. Eh, por lo tanto, pues se sigue cumpliendo esta parte, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda de esto, de términos fuente, o de la ecuación de conservación de la materia, por qué qué es lo que, a lo que vamos, alguna cosa, algo que les cause inquietud, o si se entiende de momento. Todo bien, profe. Ok, ¿todo bien? Muy bien. Entonces, bueno, entradas menos salidas más términos fuente me debe dar 0. Hay otra cosa que tengo que considerar para finalizar con mi ecuación de conservación de la materia o con mi balance macroscópico de materia. Y para eso, pues vamos a ver un ejemplo porque es la forma más fácil de verlo. Ujú. Entonces, bueno, vamos a considerar que tenemos una cubeta y que tengo una llave que la está llenando, ¿no? Entonces, originalmente mi cubeta está vacía. Ujú. Y yo abro la llave. Si yo veo mi ecuación de conservación de la materia, pues yo ahí voy a ver en mi cubeta que no tengo salidas, ¿no? No tengo salidas y esa agua no viene de una reacción química. Pues no voy a tener salidas ni términos fuente. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las entradas deberían darme igual a 0. Porque si no tengo salidas, si no tengo términos fuente, E igual a 0. Pero eso no es lo que pasa realmente, ¿no? No es que no esté entrando agua, porque yo agua le estoy metiendo. Hay un cambio que está ocurriendo dentro de mi sistema. Ujú. Y ese cambio es que la masa de la cubeta está cambiando a lo largo del tiempo. Entonces yo le estoy metiendo un cierto flujo para llenar mi cubeta y eso está cambiando su masa. Entonces tengo que considerar algo que está pasando, que no es ni una salida ni un término fuente, que está contrarrestando esa entrada. Y ese algo se llama acumulación. Pues aquí en este ejemplo, pues estamos metiendo 5 litros por minuto a una cubeta de 20 litros, pues se va a llenar en 4 minutos, ¿no? Entonces esos 4 minutos, lo que está pasando es que el nivel del agua está subiendo. Pues yo no lo estoy sacando de la cubeta,
ni adentro se está consumiendo el agua en una reacción química, ni se está produciendo agua debido a una reacción química. Simplemente está cambiando el sistema con el tiempo. Y esos cambios con respecto al tiempo dentro de un sistema se llaman acumulación. Ujú. En ese caso, lo que vamos a decir es que el sistema está en estado transitorio, es decir, la acumulación es distinta de cero. La forma que va a tener mi ecuación es que la entrada va a ser igual a la acumulación, a ese cambio con respecto al tiempo. Ahora, eventualmente se va a llenar de agua. Ujú. ¿Qué pasa cuando mi cubeta se llena completamente? Si no cierro la llave, ¿qué le pasa al agua? Sale, se desborda, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que ni se va a llenar más, simplemente pues llega hasta arriba y empieza a desbordarse y entonces empieza a salir. Y en ese momento pues el flujo que entra pues va a ser igual al que sale, se iguala al que sale. Entonces la salida ya no va a ser cero porque se está desbordando, pues mi entrada va a ser igual a mi salida. Y en ese caso ya no va a haber cambios dentro del sistema, ya no puedo llenarlo por arriba de su nivel máximo. La acumulación se hace cero. La masa de la cubeta ya no va a cambiar, ya se va a mantener en 20 litros y simplemente el agua extra que yo le esté metiendo pues se va a desparramar, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer un regadero por ahí, pero bueno, para fines del ejemplo pues no importa mucho, ¿no? Simplemente vamos a decir que en ese momento la salida se iguala a la entrada y por lo tanto la acumulación se hace cero. Ahí vamos a decir que el estado va a ser estacionario. Entonces, transitorio cuando cambia la masa del sistema con el tiempo, estacionario cuando la masa ya no cambia con el tiempo, ¿no? Cuando el sistema ya no cambia con el tiempo. Eh, entonces, bueno, ¿cuál va a ser la acumulación? Pues la acumulación va a ser la derivada de cualquier cosa con respecto al tiempo. En el caso del balance de materia, pues va a ser la derivada de la masa con respecto al tiempo. Entonces, ya sea que, por ejemplo, estemos llenando una cubeta hasta que se desborde, o por ejemplo, en este caso, ¿no? En donde la cubeta está llena y yo la empiezo a vaciar, pues ahí no tengo entradas, no tengo términos fuente, tengo una salida. Esa salida va a ser igual a la acumulación, porque no puedo crear ni destruir la materia, simplemente está pasando algo que hace que el sistema cambie a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso va a ser la acumulación. Entonces, si no cambia con el tiempo, está en estado estacionario mi sistema. Si cambia con el tiempo, va a estar en estado transitorio. ¿Dudas de la acumulación? ¿Se entiende el concepto de acumulación? ¿No se entiende o no hay dudas? No hay dudas. Ok. Bueno, de todas maneras, si hay dudas después, pueden preguntarme. Ahorita lo estamos viendo así de manera general, pero si hay dudas, pueden preguntar. No, no se sientan cohibidos. Entonces, bueno, la acumulación, al igual que los términos fuente, ocurre dentro del sistema. Son cambios que están pasando al interior, no tiene que ver con tanto con el hecho de que se produzcan otro tipo de compuestos, como es en los términos fuente, sino con que cambie la masa a lo largo del tiempo. ¿Cuándo se da? Cuando, por ejemplo, aquí la entrada es más grande que la salida, entonces ahí pues vamos a tener una acumulación, va a estar presente. Pero en el momento en el que se iguale esa entrada y esa salida, pues la acumulación se hace cero. Entonces vamos a estar en estado estacionario o en este caso en estado transitorio. De hecho, le vamos a corregir eso. Vamos a ponerle aquí qué estado estamos teniendo para que se vea un poquito mejor, ¿no? Pues estábamos en la acumulación, acumulación, acumulación. Aquí, aquí. Entonces le vamos a poner aquí que este es
estado transitorio. Pues se llama transitorio porque es un estado que temporalmente es inestable, ¿no? Es un estado en el que pasa por un momento el sistema. No va a estar para siempre así. Normalmente los sistemas tienden al equilibrio. Eh, entonces no va a mantenerse para siempre en este estado. Es solo un estado de paso en lo que llega al estado estacionario, que es el otro, donde la acumulación va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, estado está estacionario. ¿Ok? Pues ya una vez que llega al estado estacionario, ya alcanzó el equilibrio, ¿no? Toda la masa que entre es igual a la masa que sale. Vamos a ver. Déjenme activo el puntero. Está. Ok. Entonces, bueno. Entonces, estado transitorio cuando cambia con el tiempo, estado estacionario cuando ya se mantiene. ¿Ok? Eh, Aquí, pues un breve inciso también. Hay, además del hecho de que un proceso puede estar en estado estacionario o en estado transitorio, el hecho de que hay distintos tipos de proceso en los cuales pues la dependencia con la acumulación varía, ¿no? Entonces tenemos los procesos por lotes o de tipo batch, en los cuales nosotros cargamos material al proceso y tras cierto tiempo de residencia sacamos los resultados, o los procesos continuos en los que continuamente estamos cargando material y tras pasar cierto tiempo obtenemos ese material, ¿no? Entonces, esto es importante porque dependiendo si es por lotes o continuo, es como lo vamos a considerar la acumulación, ¿no? O su dependencia con el tiempo. Em, ¿Ok? Entonces, cuando es por lotes, lo que vamos a hacer es que cargamos algo al proceso, le metemos ya sea una masa o una cantidad de sustancia, y tras cierto tiempo vamos a obtener los productos del proceso, la masa o cantidad de sustancia. En este caso, como este tiempo de proceso no nos interesa desde el punto de vista macroscópico, vamos a considerar que no es dependiente del tiempo, por lo tanto, la acumulación va a ser cero por definición en los procesos por lotes. En el caso, bueno, este es un ejemplo de proceso por lotes, ¿no? O tipo batch. En este caso se trata del proceso de desgasificación del aluminio. Aquí lo que hacemos es cargar un aluminio que tiene disuelto hidrógeno a un reactor que pues actualmente normalmente se desgasifica mediante el proceso de rotor inyector, en el cual tenemos un rotor que tiene una flecha en la cual pues inyecta un gas inerte. Ese gas genera pequeñas burbujas que absorben el gas disuelto y lo sacan, ¿no? Entonces al principio yo cargo aluminio que tiene disuelto hidrógeno, le meto una cierta cantidad de gas y tras cierto tiempo voy a obtener aluminio sin hidrógeno y pues el gas que haya metido pues lo puedo recapturar, ¿no? Para procesarlo y volver a utilizar. En este caso pues es por lotes porque yo cargo el aluminio y no lo cargo continuamente, sino que lo meto todo el aluminio líquido de golpe y cuando termine el proceso saco todo el aluminio líquido. No tiene una forma de ir metiendo aluminio y sacándolo por otro lado, sino que tengo que procesar todo ese aluminio líquido y luego ya termino el proceso, ¿no? Pues por definición, en este tipo de procesos, la acumulación va a ser cero. Por otro lado, tenemos los procesos continuos. En los procesos continuos, yo continuamente estoy metiendo materia y continuamente estoy sacando materia, ¿ok? En ese caso,
tanto la masa como la cantidad de sustancia o la cantidad de sustancia que yo esté metiendo van por unidad de tiempo porque los estoy metiendo continuamente. Entonces ya no estoy hablando de una masa o una cantidad de sustancia, sino de flujos. Los flujos son cualquier cantidad por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, estoy hablando de flujos, flujo másico o flujo molar. En el proceso de tipo batch, pues yo cargaba masas o mol. Sacaba masas o mol. En este caso, yo continuamente meto una masa, que es un flujo másico, o un mol, que es un flujo molar, y continuamente estoy sacando un flujo másico y un flujo molar, ¿no? Pues en este caso, como ven, la dependencia del tiempo está directamente relacionada a las entradas y salidas. En este caso, no. Las entradas y salidas eran independientes del tiempo. Por lo tanto, aquí la acumulación pues no podía existir porque no depende del tiempo. En este caso sí están ancladas al tiempo. Entonces puede haber tanto el hecho de que exista la acumulación cuando es estado transitorio o de que no exista si es estado estacionario. Pues aquí pues también puede haber términos fuente, ¿no? Igual en el proceso de tipo batch, nada más que ahorita estamos hablando de acumulación, por eso no les metí ningún término fuente, pero también puede haber términos fuente. Pues aquí hay un ejemplo de un proceso continuo en el cual tenemos un distribuidor que estamos rellenando continuamente de metal, de aluminio, para ser específico, y ese aluminio o ese distribuidor por gravedad controla el flujo que va a pasar a una caja de colada, en la cual pues tenemos un molde permanente que le va a estar dando forma a ese aluminio líquido que se va a ir procesando por fuera, ¿no? Entonces esto va a hacer que fluya el aluminio, se vaya solidificando y lo solidifiquemos en una forma, ya sea una varilla, un planchón, lámina, un alambre, alambrón. Entonces aquí hay los moldes que son rodillos enfriados con agua que hacen que se solidifique y entonces continuamente estoy sacando eh, aluminio sólido y continuamente le estoy alimentando al proceso aluminio fundido. Entonces aquí yo tengo un proceso en donde no hablo de masas, sino de flujos. Pues tengo un cierto flujo másico de entrada de aluminio, tengo un cierto flujo másico de aluminio sólido al final. Cuando esté en estado estacionario, la acumulación va a ser igual a cero. ¿Cuándo es que alcanza el estado estacionario? Cuando la masa que entra es igual a la masa que sale. En ese caso, yo la acumulación la hago cero. Si por el contrario, la masa que entra es menor a la que sale o la que sale es mayor a la que entra, pues también ahí vamos a tener una acumulación, ¿no? Porque va a haber una diferencia entre las entradas y las salidas. Creo que les dije lo mismo de dos maneras distintas. Si esta es más grande que la salida, es estado transitorio. Si esta es más pequeña que la salida, también es estado transitorio. ¿Por qué? Si esta fuera más grande, lo que va a pasar es que el nivel del distribuidor va a subir. Pues la masa del sistema con respecto al tiempo cambia. Si esta es más chica de la que yo estoy sacando acá, pues esto va a empezar a bajar su nivel, se va a empezar a vaciar. Entonces ahí también tengo acumulación. Va a haber un cambio en la masa que se va a hacer más pequeña con respecto al tiempo. Entonces, eso es con respecto al estado estacionario o el estado transitorio de un proceso. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de estado, del estado transitorio, estacionario, de los tipos de procesos, alguna cosa, algún comentario. ¿Todo claro de momento? Ok, todo claro de momento. Por manera les digo, cualquier duda, me la dice. Entonces, mi ecuación general de balance, ¿qué forma va a tomar? Pues si es un proceso por lotes, como es independiente del tiempo, porque no tiene flujos, sino que tiene masas, aquí tiene masas, tiene cantidad de sustancia, cualquiera de los dos,
pues entonces mi ecuación general sería entradas menos salidas más términos fuente igual a cero. La acumulación es cero por definición. Si tengo un proceso continuo en el cual tengo flujos, ya sea másico o molar, en ese caso sí podría llegar a tener acumulación, pero eso depende de qué estado esté trabajando. Estado estacionario, no va a haber acumulación. Entonces el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, más los términos fuente por unidad de tiempo, va a ser igual a cero. Si es un estado transitorio, van a ser igual a la acumulación, que en el caso específico de los balances de masa o de materia, va a ser el cambio en la masa con respecto al tiempo. También puede ser el cambio en número de moles, ¿no? Pero en este caso normalmente hablamos de masa, los hacemos en masa, ¿no? Entonces, ese es el único caso en el cual la acumulación es distinta de cero. En los otros dos va a ser igual a cero. Para fines del curso no vamos a entrar en este más que en un ejemplo que vamos a ver mucho más adelante, por allá de la unidad 4, en donde pues íbamos a ver un proceso que tiene acumulación, pero en estas unidades, en la unidad 1 y 3, 2 y 3, perdón, vamos a trabajar estado estacionario, ¿no? Nos va a dar igual a cero. No vamos a considerar la acumulación o el cambio con respecto al tiempo. Entonces ya, esta es la ecuación general de balance, ¿ok? Esta de aquí. Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Y esta es la única ecuación que van a estudiar en toda la serie de procesos. Simplemente va a cambiar de forma lo que son las entradas, las salidas, los términos fuente y la acumulación. Pero van a estar estudiando lo mismo. Cuando vayan a transporte de energía, es la misma ecuación. Cuando vayan a transporte de masa, es la misma ecuación. En análisis numérico no ven mucho, no ven balances, ven otras cosas, pero en ingeniería de procesos, pues va a ser la misma ecuación, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar esta, ahorita le vamos a dar el enfoque de balance macroscópico de materia, pero pues va a ser la misma ecuación, la mismita. Entonces las entradas, ¿qué forma pueden ser? Puede ser entradas, masa o cantidad de sustancia. Las salidas pueden ser masa o cantidad de sustancia. Los términos fuente, pues tienen que ver con la reacción química. Y la acumulación, pues les digo, es el cambio de algo con respecto al tiempo, de cualquier cosa. Ahora, las entradas y salidas, aquí dice que van por unidad de área porque pasan por las fronteras. ¿Sí? Pasan por las fronteras. Las entradas y salidas van por unidad de área. Eh, Eso es más bien para el balance microscópico, pero bueno, para que se acuerden, ¿no? Los términos fuente y la acumulación, como pasan al interior del sistema, van por unidad de volumen, ¿ok? Entonces pasan al interior, van por unidad de volumen. Las entradas y salidas pasan por las áreas, por las fronteras, van por unidad de área. Eh, y bueno, si estamos hablando de un proceso continuo, eh, van a ir por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, cuando es algo por unidad de tiempo, le llamamos flujo. Cuando es algo por unidad de tiempo y unidad de área, le llamamos flux. ¿Sí? Flux, flujo. Esto pues ya son conceptos que pues tienen que manejar, tiene más que ver con que se aprendan, ¿no? Que si tenemos una cierta cantidad por unidad de tiempo, ya es flujo. Si tenemos una cierta cantidad que va por unidad de tiempo, pero además por unidad de área, le llamamos flux. Eh, es más bien una definición. Y bueno, aquí pues para un proceso continuo van por unidad de volumen los términos fuente y la acumulación pues sería el cambio de cualquier cosa con respecto al tiempo y también pasa al interior del proceso, ¿no? Entonces es por unidad de volumen. La que se tienen que acordar pues es esta de aquí, ¿no? Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Todo bien. Ok. Ok, entonces, déjenme no me veo rápido lo que sigue. Ok, ok.
Es que no sé. A ver, quedan 15 minutos. Sí nos alcanza no vamos a ver el ejemplo, pero sí vamos a ver un poquito de la nomenclatura. Ya la siguiente clase vemos un ejemplo ya de cómo podríamos ver este balance, ¿no? Entonces, bueno, la ecuación general de balance pues va a ser esto: entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Pero aquí debería surgirles la duda: yo estoy balanceando materia, va a ser un balance macroscópico. ¿Qué forma tienen las entradas? ¿Qué forma tienen las salidas? ¿Qué forma tienen los términos fuente? ¿Y qué forma tiene la acumulación en mis problemas, ¿no? Desde el punto de vista de un balance macroscópico de materia, ¿no? Entonces vamos a empezar por entradas y salidas. Pero lo más importante de las entradas y salidas es que tenemos que identificarlas perfectamente porque pasan a través de las fronteras. ¿Sí? Entonces, sí, yo tengo que, al principio, lo primero que hacemos para resolver un problema que involucre un balance macroscópico de materia, pues es que yo tengo que definir mi sistema. Porque, como ya les dije, pues tengo que apartarlo del universo para saber que la materia se va a conservar dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando dibuje mis fronteras, tengo que ser muy cuidadoso de que entradas y salidas pasen a través de esas fronteras y que sea muy claro si van para adentro o van para afuera. Si van para adentro es una entrada, si van para afuera es una salida. Ahora, ¿qué forma van a tener esas, esas masas o o esas cantidades de sustancia? Pues depende si es un proceso continuo o un proceso por lotes. Si es por lotes, ajá, que sería en este caso donde yo simplemente meto una masa o una cantidad de sustancia, la meto, proceso así y tras cierto tiempo lo saco. En ese caso no van por unidad de tiempo, simplemente tendrían que ser una masa o una cantidad de sustancia, ¿no? Pues vean que aquí puse una pequeños subíndices, ¿no? Entonces le puse masa de I, coma E. Entonces esto lo que me representa es que es la masa del componente I que pasa por la corriente E. Entonces las corrientes van a ser todas esas flechas que yo dibuje. Pues todo lo que va a entrar adentro del proceso va a ser una corriente, o todo aquello que salga del proceso también va a ser una corriente. Entonces va a ser la masa del componente I en la corriente E. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta corriente E puede ser una mezcla, no necesariamente va a ser un elemento o un compuesto puro. Normalmente trabajamos con mezcla, por eso vimos composición química, porque no vamos a tener pues entradas que sean, por ejemplo, aquí en el proceso este, de aquí, ¿no? Entonces yo difícilmente voy a meter hierro puro a lo que sería mi horno de arco eléctrico. Yo voy a meter a un acero, que un acero pues va a tener hierro, va a tener silicio, va a tener manganeso, va a tener carbón. Entonces yo le tengo que meter la masa de hierro que entra, más la masa de silicio que entra, más la masa de manganeso que entra, más la masa de carbono que entra. Entonces esa suma de todas esas masas va a ser la masa de chatarra que voy a alimentar. Entonces la suma va a ser el total, ¿no? Entonces sí, es importante que yo identifique perfectamente qué es lo que estoy metiendo y dónde lo estoy metiendo, ¿no? Si yo estoy metiendo I, ¿dónde? En E. Entonces, si es por lote, son masas o cantidad de sustancia. La salida es igual, si es por lote, son masas o cantidad de sustancia. Si es continuo, entonces hablo de flujos porque dependen del tiempo. ¿Ok? Pues aquí van a ir por unidad de tiempo. Y para señalar que van por unidad de tiempo, yo le pongo un puntito arriba. Entonces ese puntito me indica que ya no es una masa, que es un flujo másico. Este de aquí, N I de E. El número de moles de I que entra en E. Pero va por unidad de tiempo. Entonces el flujo molar de I que entra en E. El flujo molar de I que sale en S. Entonces tengo que identificar mis corrientes, identificar qué es lo que estoy metiendo y dónde. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda de esta parte?
Ninguna duda. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser mi nomenclatura para estos balances? Pues vamos a decir que puede ser un balance másico o un balance molar. Lo que se conserva realmente, pues es la masa, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer el balance másico, pero también lo pueden hacer molar si es en ciertas situaciones muy específicas. Por ejemplo, que tengan muchas reacciones adentro del sistema, pues les conviene en mol. O que estén trabajando con gases, también les conviene en mol. Pero realmente los moles no se van a conservar. ¿Por qué? Porque al momento de tener una reacción química o de interaccionar algunos compuestos, cambia el número de moles. En el ejemplo que hicimos, partíamos de 3 y terminamos en 3, ese no es un buen ejemplo, pero hay algunas reacciones en las cuales partimos, por ejemplo, de 2 moles y se combinan en un compuesto y entonces 2 moles pasan a ser 1. Ahí pues hacer el balance por mol, a lo mejor no les da que la diferencia en moles de entrada y salida va a ser 0, pero si lo convierten en masa, siempre va a ser 0. En masa siempre va a ser 0, en mol puede variar un poquito, pero también en determinadas situaciones pues lo vamos a hacer en mol. Entonces, bueno, y esas situaciones pues dependen de cada quien, ¿no? O sea, no les puedo decir, no, aquí es en mol a fuerza o es en masa a fuerza. Cualquiera de los dos les debe llevar al resultado correcto. Entonces, es muy amplio en ese aspecto la forma en la que resuelven los problemas. A veces ni siquiera tienen que usar la metodología que les voy a enseñar. Muchas veces con pura estequiometría pueden resolver un problema de balance de materia, ¿no? Ahorita lo vemos rápidamente, pero en general pueden usar la metodología que quieran, la nomenclatura, pues sí les pediría que intenten hacerla homogénea. Si hablamos de una masa, pues pongan la masa de qué es, ¿no? La masa del componente I. Si hablan de la masa de una corriente, pues pongan la masa de la corriente. ¿Eso por qué? Porque si hablamos de una corriente que tiene una mezcla, pues necesitamos identificar su composición química. Pues la fracción masa de I en la corriente T, pues va a ser la masa de I entre la masa de la corriente T, ¿no? O la masa total. Eh, si hablamos entonces de esta corriente que tiene muchos componentes, pues yo tengo que identificar perfectamente qué componente está en esa corriente. Entonces, la masa de I en la corriente T. Si hablamos de mol, pues ahí es el número de moles de I o el número de moles de la corriente total o la fracción mol de I en la corriente total o en la corriente T, que sería el número de moles de I entre el número de moles de T. Entonces yo tengo que, al momento de escribir mis entradas y salidas, pues ponerle el número de moles de I en la corriente T. Si hablamos de flujos, pues simplemente le pongo un puntito. Entonces ahí pues voy a identificar que está por unidad de tiempo. Pues puede ser un flujo másico molar o un flujo másico o un flujo molar. Uh-huh. Eh, y bueno, la composición en este caso, como este iría por unidad de tiempo y este por unidad de tiempo, pues la podemos calcular de la misma manera que aquí, ¿no? Simplemente pues en este caso van por unidad de tiempo. Igual, ya al momento de escribir mis entradas y salidas, pues yo voy a poner que es el flujo másico del componente I y en qué corriente va a estar. O el flujo molar del componente I y en qué corriente va a estar. Ahora, una cosa que nos permite el hecho de conocer lo que es composición química, pues es que esta corriente la puedo descomponer, ¿no? La puedo descomponer como la composición por la masa total. ¿Por qué? Porque esta composición, pues al final es la masa de I entre la masa de T, y esta es la masa total, pues esto me va a dar la masa de I, ¿no? Simplemente en T. Y el flujo, pues igual, ¿no? Flujo másico de I entre el flujo másico total por el flujo másico total, pues me da el flujo másico de I. Pues yo este flujo másico de I en T lo puedo descomponer como la composición de I en T o la fracción masa de I en T por el flujo másico, ¿no? Y el porcentaje, pues acuérdense, simplemente pues va a ser la fracción multiplicada por 100. Ese es el porcentaje másico. En el caso de moles, pues también yo puedo descomponer el
el flujo molar de I en la corriente T como la fracción mol de I en la corriente T por el flujo o por el número de moles de T. Perdón, aquí no es flujo, aquí es aquí es el mol. La cantidad de sustancia de I en la corriente T va a ser la fracción mol de I en la corriente T por el número de moles de T. ¿Por qué? Porque pues esta fracción tiene esta definición, ¿no? Es el número de moles de I entre el número de moles de T. Y pues si lo multiplico por el número de moles de T, regresa a ser el número de moles de I. Es igual. En este caso, pues va a ser lo mismo, ¿no? Si es en flujo molar. Y el flujo y el porcentaje molar, pues se va a relacionar con la fracción multiplicando por 100. Normalmente en masa, pues vamos a trabajar sólidos y líquidos, y en mol van a ser los gases. ¿Ok? Entonces, esa es con respecto a la nomenclatura. De tal manera, la siguiente clase retomamos un poquito desde aquí para recapitular, pero en lo mientras, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Todo claro? Ok. Pues, ¿qué vimos hoy? Pues vimos por la ley de conservación de la materia. Vimos cómo los conceptos de la ecuación general de balance, que son las entradas y salidas, los términos fuente, cómo pueden aparecer, la acumulación, que es un concepto importante, hay que entenderlo bien, y los tipos de procesos que podemos encontrar, que es por lotes o continuo, y cuál es la diferencia entre estado estacionario y estado transitorio en caso de que sea continuo, y llegamos a la ecuación general de balance, ¿no? Ahorita lo que estábamos viendo, pues es simplemente cómo van a identificar entradas y salidas, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase, muchachos. Si no hay dudas, ¿ok? Sale, nos vemos. Buena Profe, tarde. yo llegué tarde y ya no pasé lista. Piña Hernández, ok. A ver, vamos a ver, déjate, pongo de una vez. Piña Hernández. Ahí está. Listo. Muchas gracias, profe. Sale. Hasta Nos luego. vemos. Nos vemos.